Enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra Saradón. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahesvaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C. V. B. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm. 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 Ana, Ana bekor, gedulat yemincha, tatir serura, kabel rinat, amcha sakvenu, tarenu, tarenu nora. أنا בכוח גדולת ימינך תתיר סרורה. קבל רינת עמך סכבנו תרינו נורא. נגיבור דורשין יודך כבבות שומרן ברכן תרן רחמי צאתך תמיד גומלן חסין קדוש חסין קדוש ברוך טובך נאה לדתך יחיד גאל ימיך פנה שורדי קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלמו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
Amén. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos los que se fueron sumando. Vamos a continuar en este espacio de Cábala que ofrece la rama Síntesis, estudiando el libro de Mario Sabán. Venimos ya de principio de año con eso. Habíamos avanzado en el punto 19, pero todavía nos falta mucho por terminar. Lo que vamos a hacer es un resumen de algunas cuestiones importantes que se leyeron y que comentamos la vez pasada, y a partir de ahí entonces continuamos. ¿Hay alguna persona que hoy se sume por primera vez? Como para ampliar un poco más la introducción, y si no, si ya todos nos conocen, eh, continuamos entonces con el resumen y la lectura. ¿Algún nuevito que levante la mano? Y si no, calle para siempre. Bueno, parece que todos ya estuvieron antes, así que nos escucharon varias veces hacer la introducción y el marco general. Así que ahora Yami nos va a compartir un pequeño resumen, algunas ideas básicas en relación a lo que se trabajó el lunes pasado, y a partir de ahí entonces continuamos. Yami, cuando quieras. Bueno, en el punto 19, el texto explora la naturaleza del yo desde la perspectiva de la cábala psicológica, de la mística judía y su integración con el cosmos. Plantea que el yo es una construcción ilusoria dentro del mundo espacio-temporal, que es el mundo de la Bet. Recordemos que el mundo del Aleph es el mundo de la emanación y está anterior al mundo de la creación, que es la Bet. Por eso Bereshit empieza con la Bet. Una forma pasajera que solo parece real en el plano inferior. En los niveles superiores, el yo solo cobra autenticidad cuando destruye las imágenes del yo, las proyecciones imaginarias con las que se identifica. Al hacerlo se reencuentra con su raíz del alma, que es el núcleo esencial donde habita el sentido de la existencia, simbolizado por la Tiferet, el centro del equilibrio interior. Esta verdad interior es intransferible y silenciosa, pertenece al yo profundo, inaccesible a los demás. La liberación ocurre cuando el yo deja de vivir bajo la obligación de mostrarse o justificarse externamente y comienza a deshacer los condicionamientos externos e internos que lo mantienen esclavizado. El proceso de autoconocimiento sigue tres niveles, guiado por la Merkabá, que es el vehículo de la conciencia. Uno es extraer del inconsciente, Jochma de Binah, los contenidos reprimidos y hacerlos conscientes. El segundo paso es integrar la energía superior desde los niveles espirituales hacia la subjetividad, y el tercer paso es reconocer las energías cosmogónicas. Desde la psicología mística se une con la física y la química, entendiendo que la psique humana está estructurada por las mismas leyes del universo. Este es el nivel del Sod. Sod, recordemos que significa secreto. El misterio oculto de la Cábala. El yo, como el Ein Sof, permanece solo en su esencia. Bueno, vos acá habías dicho que no estabas muy de acuerdo con esta parte, ¿no? Donde la psicología mística se une con la física y la química. Sebas. Eh, No, bueno, estoy de acuerdo en eso, que se une con la física y la química. No estaba de acuerdo, al menos, en la interpretación que daba yo a lo que escribió Saban, que en los planos invisibles, la física y la química en realidad es no la del plano objetivo, sino sería la metafísica y la metaquímica. claro. Es lo que estaba yo señalando, y era en función de mi entendimiento de lo que planteaba Saban, que eso no significa que sea lo que plantea Saban, sino lo como yo lo interpreté. No, no, como vos lo interpretaste, obvio. El yo, como el Ein Sof, permanece solo en su esencia. Nadie puede conocer totalmente el yo del otro, así como nadie puede abarcar la infinitud divina. El Dat, conocimiento, se paraliza cuando se fija en dogmas. Por eso el camino es dinámico, integrando, el yo con el no yo. Ambos forman parte de una única realidad, la totalidad manifestada. La psique no es independiente del cosmos, es su reflejo. El alma, Neyamá, toma conciencia cuando el yo se reconoce como fragmento del todo. La elevación de la conciencia no implica disolución, sino unificación con lo divino.
Finalmente, cuando el yo se libera, la energía psíquica que antes gastaba en defender su identidad fragmentaria puede expandirse hacia la conciencia universal. Comprende que su individualidad es sólo una forma temporal mediante la cual el Ein Sof se manifiesta en lo finito. Y bueno, no sigo más porque ahí ya tendríamos que empezar a leer de vuelta. No sé exactamente en qué párrafo me quedé, Es una buena, Sebas. es una A buena ver, pregunta eso. creo, sí, habíamos ido, porque yo lo tengo en el libro. A ver, baja un poquito más. Dice la conciencia del alma. A ver, para. La esencia de mi... Subí un poquito, que quiero ver, porque me confundo con el libro. Ahí, a ver. La vina. A ver, para. Bueno, mientras que vos buscas, vamos a abrir a Subí un poquito. Sí, subí un poquito más, por si favor. alguien quiere compartir alguna reflexión, plantear alguna consulta o decir algo antes de continuar con la lectura con los comentarios. Baja un poco más, porque nos habíamos quedado en la cita 78. ¿Viste que hay un 76 ahí? A ver. Ahí, a ver. Porque acá no está dividido en párrafos en el PDF. Espera que voy a la cita 78 acá en el libro y te digo en dónde nos quedamos. Ahí le Bueno, encontré. mientras, ¿algún comentario? ¿No? Ok, vamos entonces a continuar con la lectura. ¿Ya sabemos dónde estamos, Yami? No, vamos a agarrar desde el llamado 77, que sí lo tengo ubicado. Ahí, sin embargo. Espera, agarrá, como habla, sin embargo, significa que está refiriendo a A ver, sí, vamos un poquito más agarrá acá, de la arriba. esencia es el La orden. esencia. Ahí. Ok. La esencia es el orden que se corresponde al Ein Sof dentro de su infinitud. En cambio, la existencia es el orden que le corresponde al Ein Sof cuando se divide en la multiplicidad de manifestaciones fragmentarias dentro del vacío. Acá habíamos, no sé si llegamos a leer este llamado, me parece que sí. Sí, sí, lo leímos. El Sin comentario, embargo, digo. El comentario, sí, el llamado. Sin sí. embargo, y he aquí la paradoja, para la identidad fragmentaria de cada fragmento finito se pueda sostener, se tiene que reprimir la sustancia del Ein Sof dentro de nuestra materialidad, porque entonces no podríamos percibir una identidad fragmentaria. La conciencia del alma, Neyamá, existe cuando el yo se vincula de la realidad general fragmentándose y asumiendo mentalmente esta fragmentación. Y así, cuando algo carece de un nivel elevado de conciencia, es parte del todo por la materialidad. Lo transpersonal es parte de todo justamente porque la elevación máxima de nuestro nivel de conciencia. Por la elevación máxima de nuestro nivel de conciencia, perdón. Ahí termina No el exi- párrafo. No, sigue un poquito más. No existe entonces una regresión a la naturaleza por la pérdida de la conciencia, sino que de forma inversa se produce una sensación de totalidad y unificación a través del aumento de todo el potencial de los niveles más altos del alma. Por lo tanto, no existe una disolución de nefesh dentro del campo material, sino una conexión de la neyamá con el nivel de la hayá dentro del campo energético más elevado. Bueno, ahí termina el párrafo. Ok, bueno, entonces, esto es lo que leímos y vamos otra. Lo que voy a Sí, marcar yo ahora. sí, recordá que es nefesh, que es Ahora, ahora, hayá y que es la neyamá. ahora lo recordamos. Primero leí el Ok. 78, pero creo que el 78 no lo leímos. A ver, fíjate. La llamada 78. No, no la leímos. Ahí la leo. Dice, esta represión se produce en los niveles dimensionales inferiores, luego en el orden superior. Ya no existe miedo a la pérdida de la subjetividad al tomar conciencia de nuestra sustancia infinita. Hasta ahí el llamado. Ok. Bueno, ahora cuando lleguemos a esos, en la relectura y comentarios, cuando lleguemos a esos conceptos específicos, los aclaramos. Pero ¿alguien quiere compartir alguna idea? Algo que emergió en ustedes a partir de esta lectura, de este párrafo.
Bueno, arranco yo y la idea es que entre todos completemos un poco la reflexión. Dice, la esencia es el orden que se corresponde a la Ein Sof dentro de su infinitud. O sea, la esencia de la manifestación está asociada a la Ein Sof. Ein Sof es lo infinito, ¿no? Lo infinito, en apariencia, se restringe en el Tzimtzum y genera un vacío. Y en ese vacío, que, reitero, en apariencia se retiró lo infinito de ahí, entonces en ese vacío se organiza la manifestación. Pero claramente, si es infinito, no puede retirarse del espacio, digamos, o sea, generar un espacio vacío, si no, no sería infinito. Entonces, en esencia, esa infinitud está presente también en la manifestación, pese a que aparentemente hay un retiro de lo infinito para generar el vacío y entonces organizar la manifestación, que con respecto al infinito se puede interpretar como limitada, ¿no? Porque tiene un comienzo, tiene un fin, pero en esencia esa manifestación no es diferente a la Ein Sof. Por eso se dice que el mundo como tal no existe, es maya, y que la realidad, con mayúscula, lo absoluto, es la única verdad. ¿No? Lo absoluto es la única realidad, la única verdad. No hay nada que no sea lo absoluto. Y que eventualmente la ilusión del tiempo y espacio genera formas, y la forma de manifestación sería el modo en que lo absoluto en esa ilusión se manifiesta, pero nunca puede dejar de ser infinita esa infinitud. En consecuencia, lo que creemos finito, que tiene comienzo y fin y que aparentemente está dividido o fragmentado, no es tal y lo infinito pulsa también ahí y es el desafío descubrirlo. Entonces, la esencia es el orden que corresponde al Ein Sof dentro de su infinitud. En cambio, la existencia es el orden que le corresponde al Ein Sof cuando se divide en la multiplicidad de manifestaciones fragmentarias dentro del vacío. Que esta división, que esta limitación del Ein Sof, o sea, de lo infinito, no es tal, es una apariencia. Sin embargo, he aquí la paradoja, por eso plantea Saban el tema de la paradoja, para que la identidad fragmentaria de cada fragmento finito se pueda sostener, se tiene que reprimir la sustancia del Insof dentro de nuestra materialidad, porque entonces no podríamos percibir una entidad fragmentaria. Entonces, fíjense esto, lo paradójico es que lo infinito no puede dejar de serlo, que está aún en la creación que parece finita y que en esa creación que parece finita y se sostiene y existe, porque la verdad de eso es lo infinito, tenemos que generar una ilusión de fragmentación en donde lo infinito parezca desaparecer para desde esa ilusión operar como una identidad dividida, separada de los demás. Y puede haber entonces el fuego de la creación. ¿Está bien? ¿Me siguen esto que está planteando? Entonces, para percibir nuestra identidad, paradójicamente, la verdad, que es lo infinito, tiene que tomarse por irreal y lo real pasa a ser el sentido de yo separado, que en realidad, con mayúscula, no existe ese yo separado como dividido o que tiene existencia propia. No sé si me están siguiendo. La conciencia del alma, Neyamá, existe cuando el yo se desvincula de la realidad general fragmentándose y asumiendo mentalmente esta fragmentación. Entonces, el alma, como tal, el yo con mayúscula, el yo superior, aún ese yo superior, es también producto de una fragmentación que asumimos como verdad, pero que en esencia no es tal en función de lo que comentamos antes, ¿no? O sea, tiene que desvincularse ese yo de la realidad general, o sea, del Ein Sof, asumiendo una fragmentación para sentirse como una identidad personal y bien definida, ¿no? Y así cuando algo carece de un nivel elevado de conciencia, y así cuando algo carece de un nivel elevado de conciencia, es parte del todo por la materialidad. Lo transpersonal es parte del todo justamente por la elevación máxima de nuestro nivel de conciencia. Entonces, de la ilusión de creernos que somos los vehículos, es decir, los clipó se llaman la forma, las vasijas
Yami, ¿cómo se decía? El CLI. El CLI, perdón. El clipo es el cuando está condicionado, ¿no? Que Sí, creemos que somos el CLI, es decir, los vehículos, los cuerpos, de esa ilusión es que, de esa materialidad, no importa el nivel en que vibre la materia, de esa ilusión es que aparece la posibilidad de evolucionar. Y la trascendencia de la limitación con la cual nos estamos identificando, que es esa ilusión de fragmentación, sería reconocer la esencia de ese Ein Sof que está presente y para que eso ocurra, hay que entonces dejar de estar identificados con lo que en un momento nos identificamos, esa es la paradoja, para poder evolucionar. Entonces, no existe entonces, a repetir la oración anterior. Y así, cuando algo carece de un nivel elevado de conciencia, es parte del todo por la materialidad. ¿No? O sea, hay una identificación cuando está en los reinos inferiores de ser parte de la totalidad desde todavía una conciencia no despierta, es decir, por algo el instinto que rige la evolución de los reinos inferiores. Eso es lo que entiendo yo, que es parte del todo por la materialidad. Pero en la medida que evolucionamos y pasamos por la etapa humana que genera esta ilusión de fragmentación, lo transpersonal es parte del todo, es decir, volvemos a la unidad, pero no ya desde esos reinos inferiores en donde no hay autoconciencia y es una cuestión más instintiva o de materialidad, sino que se retorna a la unidad siempre presente, justamente por la elevación máxima de nuestro nivel de conciencia. Ahora voy a dar el ejemplo de esto con un relato bíblico. Dice, no existe entonces una regresión a la naturaleza por la pérdida de la conciencia, es decir, no hay un retroceso de la humanidad al nirvana de los reinos subhumanos, en donde la unidad se da por una cuestión instintiva y propia de la inmadurez de esa conciencia, sino que de forma inversa se produce una sensación de totalidad y unificación a través del aumento de todo el potencial de los niveles más altos del alma. Entonces, lejos de retroceder en conciencia, ganar la unidad o retornar a la unidad es regresar al Padre en términos del Hijo pródigo o regresar al paraíso en términos del Génesis, ¿no? Fuimos expulsados del paraíso, caímos en la materialidad, en la ilusión de separatividad, fragmentación y división. Tenemos esa experiencia identificándonos con los cuerpos, incluso se separan los sexos, pero el crecimiento de la experiencia que nos trae de esa materialidad, ese crecimiento de conciencia, nos lleva a regresar al paraíso con el sentido de unidad mucho más maduro, que nunca se perdió, pero aparentemente eso ocurrió cuando salimos del paraíso y fuimos expulsados al caer en la dualidad. Entonces lo mismo le pasa al hijo pródigo. Fíjense que apunta a la misma, al mismo mensaje. Entonces, sería como un libro que de Alice Bailey, ¿no? Que se llama Del intelecto a la intuición. El pasaje sería el instinto animal, la sensación del reino mineral, o más que sensaciones, es casi incipiente, ¿no? Sensación del reino mineral, y sí la sensación del reino vegetal, hay un sentido de unidad, ¿no? Ahí, subyacente, porque todavía no se genera la individualización. Entonces, es una unidad, entre comillas, inconsciente. Con el ser humano y la individualización surge el intelecto, aparece la fragmentación y el sentido de yo soy esto, y entonces la división se siente, se percibe y se actúa desde ahí, por eso el conflicto, y el aprendizaje viene a hacernos madurar. Cuando del intelecto pasamos a la intuición, es un regreso a la unidad, pero en una octava muy superior en la que están, por ejemplo, los reinos humanos, es decir, el mineral, el vegetal y el animal, que están como en un equilibrio con la naturaleza. Es la vuelta a ese equilibrio, a esa unidad perdida, pero con una profundidad mucho más mayor. No sé si me están comprendiendo. Entonces, no existe entonces una regresión a la naturaleza por la pérdida de la conciencia, sino que de forma inversa se produce una sensación de totalidad y unificación a través del aumento de todo el potencial de los niveles más altos del alma. O sea, nuestro desafío no es volver a la unidad de los reinos inferiores. No, sino reconquistar la unidad trascendiendo la ilusión de la separatividad propia del intelecto, que es una etapa humana.
Por lo tanto, no existe una disolución del nefesh dentro del campo material, es decir, del aspecto del alma que tiene que ver con la materialidad, sino una conexión de la neyama, es decir, del alma, del yo superior, con el nivel de hayá, es decir, con un nivel más trascendental del alma, que tiene que ver ya con el plano, los planos transpersonales absolutos, dentro del campo energético más elevado. Nosotros recordamos que los cinco universos, que es el despliegue, la manifestación, en cada uno de esos cinco universos hay un nivel del alma. En el universo material de Asia, el nivel del alma que le corresponde es el Nefesh, ¿no? Que es más instintivo y material en nosotros. Después tenemos en el universo de la formación, que es nuestro Kurukshetra, o sea, nuestro campo de batalla, que es el nivel del alma que llaman Roaj, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos trabajando en este libro. Más allá, en el nivel en el nivel del universo de Briah, de la creación, está su equivalente del alma, que es la Neyamá, que es la que encarna a través de muchas personales a lo largo de toda la evolución. Pero más allá de la Neyamá, hay dos niveles más del alma, ya muy transpersonales. Ya la Neyamá es transpersonal comparado al yo inferior, pero que incluso de trascendencia de la Neyamá, y uno de ellos es Hayá. El segundo no me lo acuerdo de memoria, pero tiene que ver con empezar a trabajar en campos energéticos cada vez más abstractos incluyentes, que están más allá del espacio-tiempo, porque el universo espacio-tiempo tiene que ver con la Neyama, ¿no? Un espacio-tiempo que no es exactamente la percepción que tenemos de física de ese espacio-tiempo, pero es digamos, está asociado a la creación, el tercer universo, el de Briah, en donde dijo bien Yami que tiene que ver con el universo de la Ved, que es el Bereshit, ¿no? En el comienzo, en realidad, el comienzo implica tiempo, por lo tanto tiene que ver con la creación. Es de ahí, desde ese universo, el tercer universo, en orden, que emerge la matriz espacio-temporal. En los otros universos que están por detrás hay información, pero no hay forma, que es el de la emanación y el de la Adat Kadmon, ¿no? A su vez, siempre sabemos que el infinito está por detrás y por delante, o sea, penetrando todos los universos, pero de los cuales nosotros conscientemente no lo percibimos hasta que expandimos la conciencia a estos niveles del alma transpersonales. Bueno, lo que está planteando acá de la Jaiá sería el equivalente al alma para el universo de la emanación. Y después el próximo es el equivalente del alma para trabajar en el universo del Adad Kadmon. El universo de la emanación sería el segundo, tanto el Adad Kadmon como el Axilud, que es el de la emanación, son informales, o sea, no hay espacio-tiempo. En el tercero, ahí es cuando surge, aunque no con la precisión que tenemos hoy, el espacio-tiempo, es decir, el de Briah. Y en el cuarto, que es donde tenemos el alma de la Roaj, es el nivel que hoy estamos más centrados, que se relaciona con nuestra psiquis, ¿no? Entonces esto más o menos lo tenemos que tener claro para entender lo que está planteando acá el libro. ¿Me siguieron? ¿Hay alguna duda? ¿Algo para agregar? Sí, son 5 niveles, esto anótenlo porque a lo largo del libro se va a ir complejizando un poco más. Por un lado tenemos la Nefesh, que es el nivel vital, instintivo, está ligado al cuerpo y al movimiento, pero también está ligado a la sangre. Es del mundo de Asia, que es el mundo de la acción, y su sefirá asociada es Malhut. La función es que da la vida biológica y el anclaje terrenal y el movimiento, justamente. En el Zohar Bereshit dice, el nefesh del hombre viene al lado de la santidad y se reviste en el cuerpo, otorgándole vida y movimiento. El Baal Hatanya dice que el nefesh behemit, el alma animal, busca la supervivencia, mientras que el nefesh elokit, alma divina, ansía elevar la materia. En su tensión se gesta la conciencia moral. Estos términos ténganlos en cuenta porque más adelante Saban los va a usar también, ¿no? Entonces tenemos el Nefesh Bemit, que es el alma animal que busca la supervivencia, que es el instinto, mientras que Nefesh Elokit es el alma divina que ansía elevar la materia, es el alma alquimista. En el segundo nivel tenemos a Ruach, es el nivel emocional y moral, es la sede del carácter y la voz interior. Trabaja en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación. Y la Sefirá asociada es Tiferet. Ya en Tiferet se empieza a gestar el Ruaj para pasar a la Neyamá.
La función es el canal de las emociones elevadas y del habla inspirada. En Ruach Elohim Merajefet dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Esto es Génesis 1:2. Los Macubalín explican que este Ruach es el principio que mueve el alma hacia el bien o el mal según su inclinación. Y el Ramak, en Pardes Rimonim, dice que el Ruach es el viento intermedio entre el cuerpo y el espíritu, la zona donde se libra la guerra interior para empezar el desarrollo en la Neyamá, que es el nivel intelectual, contemplativo, es la sede de la comprensión espiritual. El mundo en donde se maneja la Neyamá es Briá, la Sefirá asociada es Binah, y su función es el entendimiento superior, la inspiración, la fe inteligente. El Zohar Baikra dice, el sabio brilla con la luz de la Neyamá. Y el Arizal enseña que la Neyamá no desciende completamente al cuerpo, sino que ilumina desde arriba, como una lámpara suspendida sobre la cabeza. Esto está en Etz Hain Shar Neyamot. El cuarto nivel es Hayá, es Déjame el hacer una nivel... aclaración en esto que decís de la Neyamá, de Sí. vuelta, para que nos quede bien grabado. La Neyamá es el equivalente a lo que llamamos el alma en las líneas del tibetano, o el ego con mayúscula, o Budimanas de Blavatsky. Ese es el nivel de la Neyamá, ¿está bien? Ahora los otros niveles del alma que va a nombrar ahora están más allá de la Neyamá y de lo que nosotros entendemos como Budimanas, ¿no? Dale. El cuarto nivel es Hayá, es el nivel intuitivo supraintelectual, donde el alma toca lo divino, se maneja en el mundo de Atzilut, la sefirá asociada es Jochma, y su función es la conexión con la vida universal y la percepción de la unidad. Hayá es la vida del alma, el resplandor que no puede vestirse en forma. Esto lo dice Rab Haim Vital en Shar Agigulim, en el capítulo 2. Es el soplo del Ruach HaKodesh. El alma ya no piensa, sino que sabe. El Ruach HaKodesh en el cristianismo se le llama Espíritu Santo. El quinto nivel es Yehidá, es el nivel de unidad absoluta con el Ein Sof. Vamos al cuarto nivel de vuelta. Hayá se dice que es el que desarrolló Yoshua ben Yosef, Jesús de Nazaret, hijo de José. El quinto nivel sería Yehidá. Su nivel es la unidad absoluta con el Ein Sof. El mundo en que se maneja es la raíz en Adán Kadmon. La sefirá asociada es Keter. Su función es la chispa inmutable que nunca se separa de Dios. Y en el Zohar Pinhas dice, Yehidá es el punto donde el alma y el creador son uno. El Tanya la llama Helech Eloham Ihal Mamash, una parte misma de la divinidad. Es la raíz que no cae ni se mancha, incluso cuando los niveles inferiores se oscurecen. Entonces, bueno, Nefesh, hay una síntesis muy bonita que dicen los Makubalim, que Nefesh es el fuego que arde en la materia, Ruach es el viento que lo agita, Neshama es la luz que lo ilumina, Hayá la vida que lo sobrevuela, y Yehida es el silencio donde todo se funde y contempla. Hasta ahí. Sebas. Sí, sí, perfecto, estaba abriendo el micrófono. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda en relación a lo que comentamos? A esos 5 niveles del alma, eh, que están vinculados con los 5 universos. Recuerden de tener siempre la estructura del árbol de la vida cerca para, en la medida que vamos leyendo, ir al árbol si hay alguna duda y eso nos ayuda con la Aviso de comprensión Google del Chrome. texto. Última hora registran un bombardeo de artillería contra la mayor central nuclear de Europa. Acá hay alguien que abrió el... Ahí lo cerré. Si quiere hablar, que lo vuelva a abrir, No, pero ahí lo aparte cerré. era algo, parecía una noticia, algo de Sí, Europa ese. Bueno, traten de estar acá, si estamos en el Zoom, presten atención a lo que estamos haciendo, porque si no, no vamos a entender nada. Si escuchamos otras cosas es como que se complica más, sobre todo que tiene que ver con nomenclaturas nuevas y demás, que si no se complica. ¿Seguimos con la lectura? sí. Bueno, dice, y a medida que extraemos la sustancia divina, conciencia de existencia
de nuestra interioridad, se produce una menor preocupación y desgaste de energía psíquica, desgaste que es una conciencia directa, una consecuencia, perdón, directa del sostén de la identidad fragmentaria, porque se comprende de la identidad fragmentaria porque se comprende que la identidad fragmentaria es una ilusión necesaria para que el Ein Sof se pueda manifestar en el mundo de las fragmentaciones finitas. Si liberamos la energía psíquica con la cual operamos para defender nuestra identidad fragmentaria, tomamos conciencia de la totalidad de la conciencia universal dentro de la manifestación. Ahorramos energía psíquica para crecer en el orden de la conciencia general y no en el orden de la defensa egoica en el plano de la fragmentación. Lamentablemente, se desgasta una gran cantidad de energía psíquica en la defensa del nivel egoico. Existe, pues, una manifestación sefirótica divina dentro de la realidad macrocósmica eterna y dentro de la realidad subjetiva microcósmica, que se manifiesta tanto dentro del orden espacio-temporal como en el orden de la eternidad. ¿Por qué el yo nunca debe renunciar al no yo? ¿Y por qué el no yo no puede ser sostenido por el yo de forma permanente? Este es uno de los grandes secretos de la Cábala y que podemos aplicar a la psicología. Acá tenemos un llamado que es bastante largo. ¿Querés que proceda a leerlo? Sí, léelo, pero decime cuando terminen los párrafos, porque acá está todo pegado, no nos damos cuenta. Bueno, acá terminó el párrafo y viene el llamado. Ok, dale, lee el llamado y después trabajamos el párrafo. Bueno, estoy tratando de compartir la imagen del árbol y no sé por qué no me termina de cargar. Después la comparto, si no, no puedo leer. El yo necesita llegar al estado del yo, no yo, porque en realidad el yo es consciente de que al proyectarse sobre el Ein Sof, lo que está realizando es la extracción de todas las potencialidades del yo que se encuentran ocultas. Por ese motivo decimos que el no yo, que se corresponde con el estado de aniquilación o bitul, es el que un yo experimenta cuando ingresa en la jochma psicológica. Quien es sabio posee entonces una doble condición. Como es sabio y sabe todo lo que no sabe, entonces necesariamente es profundamente humilde, ya que puede comprender la diferencia entre su yo limitado y finito frente al Ein Sof. Pero por otra parte, a pesar de dicha conciencia en la magnitud de la distancia entre su pequeño yo y el Ein Sof, puede reconocer todas las potencialidades del yo en su camino hacia el Ein Sof. Al ascender hacia el Ein Sof, el yo se refuerza en su propia confianza. Tiene emuná, no como fe, sino confianza en sí mismo, en que intentará avanzar lo máximo que pueda hacia los niveles más altos de conciencia, es decir, que intentará extraer de sí mismo todo el potencial que tiene oculto y que su falta de confianza en sí mismo bloquea. Cuando el yo se pone en marcha hacia el Ein Sof, el yo debe necesariamente extraer todas sus potencialidades ocultas y llevarlas al acto material en realidad. El yo de la Tiferet, al ascender hacia el Ein Sof y proyectarse hacia las dimensiones de Keter, justamente puede desarrollar todas las potencialidades de las dimensiones del mundo inferior. Se produce una coordinación natural y convergencia entre las 7 dimensiones del mundo inferior cuyo epicentro es la Tiferet, y entonces no es exclusivamente la Tiferet la que avanza hacia Keter, sino que el centro tiferético en su totalidad arrastra, para decirlo de algún modo, hacia arriba toda la estructura del mundo inferior. Se produce entonces un estado que parece contradictorio si lo percibimos desde la Binah. La máxima autoconfianza en el yo se produce cuando el yo se siente nada, no yo. La máxima humildad, al percibir el Ein Sof, produce la máxima capacidad de extraer de nuestro interior todas las potencialidades ocultas. A mayor esfuerzo en nuestro proceso de ascensión hacia el Ein Sof, mayor es nuestra humildad al ser conscientes de lo poco que realmente somos. Y nuestra humildad se fundamenta en la insignificancia. Soy polvo y cenizas, dice Abraham. Perdón, voy a cerrar un micrófono abierto.
Ahí está. Soy polvo y cenizas, dice Abraham, y a su vez, como fragmentos del Ein Sof, somos copartícipes de la conciencia universal del Ein Sof, y por lo tanto, todo nuestro avance nos produce la felicidad intrínseca que tiene todo fragmento que se acerca a la raíz sustancial de donde proviene. Cada sujeto es parte de un todo general, que es la manifestación del Ein Sof en esta realidad inferior. Y por lo tanto tenemos emuná, confianza, en que cada vez que aumentamos nuestro nivel de conciencia, captamos mayores niveles de manifestación de las energías divinas que se ocultan detrás de la materialidad del mundo inferior. Hasta ahí el llamado. Ok, gracias. Recordemos que en el PDF tenemos los números del llamado, de los distintos llamados, pero no podemos acceder a compartirlo en pantalla, pero sí, Yami, como tiene el libro, lo lee de ahí. Amplió bastante algunas cuestiones que ya hemos hablado y que también tienen que ver con el párrafo que estamos trabajando ahora. ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión antes de reiniciar con la lectura del párrafo y tratar de trabajarlo un poquito más? Dice, a medida que extraemos la sustancia divina, conciencia de existencia, de nuestra interioridad, se produce una menor preocupación y desgaste de energía psíquica. Básicamente, vamos a contar con más energía en la medida que nos conectamos con la esencia que somos. Es decir, que salimos de la superficie, en donde el sentido de separatividad reina y se necesita mucho, genera mucho desgaste esa separatividad, porque hay que proteger la imagen, la idea de ese yo inferior con el cual nos identificamos. Aunque no nos demos cuenta, todo eso implica un desgaste de energía importante. ¿Mm? Cuando vamos ingresando en nosotros mismos y las imágenes empiezan a perder potencia y vamos a la esencia, la energía se utiliza mucho más eficientemente y además se tiene accesos a niveles de energía que antes no ni siquiera imaginábamos. Por eso un maestro, un Jesús o un Buda, en pocos años de una encarnación, hicieron lo que tal vez muchos no lo hacen en miles de años, ¿no? En muchas encarnaciones. Entonces tiene que ver un poco con eso, con el uso eficiente de los recursos, vinculado a la ley de economía, ¿m? Que estudiamos también en Tratados sobre el Fuego Cósmico. Entonces, y a medida que extraemos la sustancia divina, conciencia de existencia de nuestra interioridad, se produce una menor preocupación y desgaste de energía psíquica. Desgaste que es una consecuencia directa del sostén de la identidad fragmentaria. Un poco lo que habíamos dicho recién, ¿no? Hay que sostener esa imagen y eso demanda energía. Porque se comprende que la identidad fragmentaria es una ilusión necesaria para que la Insof se pueda manifestar en el mundo de las fragmentaciones finitas, ¿no? Esa ilusión es necesaria, pero si nos creemos la ilusión, bueno, el desgaste ya es innecesario. Si liberamos la energía psíquica con la cual operamos para defender nuestra identidad fragmentaria, tomando conciencia de la totalidad de la conciencia universal dentro de la manifestación, ahorramos energías psíquicas para crecer en el orden de la conciencia general, ¿no? Entonces, a medida que nos dejamos identificar con el yo inferior y por lo tanto darle nuestra energía, esa misma energía se puede emplear en ese proceso de interiorización e incluso en la construcción de la Merkabah o del cuerpo de luz y trascender eh, lo que nosotros hoy hacemos y pasar de lo humano al superhumano, ¿no? Por ese ahorro de energías y por además tener acceso a otro nivel, a otra caudal de esas energías. En la medida que eso va ocurriendo, en la medida que nos vamos identificando con la unidad y no con la parte. Que es fácil decirlo, pero el tema no es solamente decirlo, sino vivirlo, ¿no? Entonces, si liberamos la energía psíquica con la cual operamos para defender nuestra identidad fragmentaria, tomando conciencia de la totalidad de la conciencia universal dentro de la manifestación, ahorramos energía psíquica para crecer en el orden de la conciencia general y no en el orden de la defensa egoica en el plano de la fragmentación. Lamentablemente, hasta ahí me parece que. Uy.
lamentablemente, una gran cantidad de energía psíquica, gastamos, ¿no? Una gran cantidad de energía psíquica en la defensa del nivel egoico. Lo que pasa es que encima lo hacemos de manera inconsciente. Entonces no es solo a nivel consciente que esto ocurra. Hay mucho desgaste a nivel inconsciente, que estamos todo el tiempo recreando patrones inconscientes o tendencias y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso no es tan fácil o no nos es tan fácil trascender esta identificación con la parte. Existe pues una manifestación sefirótica divina dentro de la realidad macrocósmica eterna y dentro de la realidad subjetiva microcósmica, que se manifiesta tanto dentro del orden espacio-temporal como en el orden de la eternidad. Vamos a leer esto de vuelta que no es tan clarito. A ver. Existe pues una manifestación sefirótica divina dentro de la realidad macrocósmica eterna. O sea, las sefirot son dimensiones que empiezan a organizarse a partir del universo de la creación, ¿no? Que es un poco la estructura que va a asumir la manifestación. Entonces, y que tiene que ver con la voluntad divina. Entonces, ese orden sefirótico, esa manifestación sefirótica, tiene que ver con la voluntad del logos, del creador, de exteriorizarse. Dentro de la realidad macrocósmica eterna y dentro de la realidad subjetiva microcósmica. O sea, se replica esa estructura sefirótica también en la realidad subjetiva o psicológica del ser humano y la correspondencia que hay entonces de cada uno de los niveles del alma con los distintos universos, ¿no? Que se manifiesta tanto dentro del orden espacio-temporal como en el orden de la eternidad. Entonces, el ser humano tiene una correspondencia en cada una de las dimensiones, ya sea en las dimensiones desde el universo de Bria hacia espacio-temporales, como en lo que está más allá del universo de la creación, que es del orden de la eternidad. Habría como también una coherencia, una relación entre lo macro y lo micro. Entonces dice, ¿por qué el yo nunca debe renunciar al no yo? ¿Y por qué el no yo no puede ser sostenido por el yo de forma permanente? Este es uno de los grandes secretos de la Cábala y que podemos aplicar a la psicología. Cuando habla del yo y el no yo, hay que tener en cuenta en los términos que lo habla Saban, que tiene que ver con lo que leyó después Yami, ¿no? Porque según el autor y el contexto, es la atribución a las palabras. Cuando habla del yo, aunque hable de la neyamá, tiene que ver con la fragmentación. Y cuando habla del no yo, entiendo Saban, tiene que ver con lo que no identificamos como propio de, de nosotros mismos, o sea, lo que no sería nuestra identidad. Es decir, todo el resto del universo, cuando sería el no yo, cuando quedamos tomados por la identificación con la parte. Eso es, me parece, en el contexto de Saban. En el contexto del tibetano no es así. El yo es el alma, o incluso después sería la mónada o la verdadera identidad, y el no yo sería la personalidad, el yo inferior. Bueno, fíjense que acá el no yo de Saban es todo lo que no está incluido en el sentido de identidad. Y el sentido de identidad es el yo que fragmenta y se identifica con la parte. Entonces es otra concepción diferente, completamente diferente. Hay que tenerlo en claro para desde ahí tratar de entender lo que plantea el autor. Entonces, ¿por qué el yo nunca debe renunciar al no yo? Porque si renuncia al no yo, que es renunciar a la totalidad, cae y queda cristalizado en la ilusión de la separatividad. Y ya en sí, sentirse separado y no comprender la unidad subyacente, no vivenciar esa unidad subyacente, es muy amenazante y el yo tiene que construir un montón de muros para protegerse y además siente inherente a esa sensación de separatividad la falta como parte de su estructura esencial, o sea, aunque no lo sea. Entonces siempre está deseando completarse, en la medida que no renuncia a la totalidad, es decir, lo que es entendido como no yo, bueno, puede expandirse y abarcar esa totalidad, sentirse parte de esa totalidad. Entonces la renuncia implicaría caer en la ilusión y en los condicionamientos que eso involucra, ¿no? ¿Y por qué el no yo no puede ser sostenido por el yo de forma permanente? Bueno, porque acá hablo del bitul, ¿no? Es esa
sensación de disolución con la totalidad. Entonces, la manera de operar en los mundos de la manifestación desde una disolución en donde un yo no se vuelva funcional es extremadamente difícil. Entonces, tiene que, por un lado, sentir esa identidad que le permita operar en los mundos de la fragmentación, pero que esa identidad no sea lo suficientemente cristalizada o fuerte como para que pierda la unión subyacente, ¿no? Esa unión a la cual entendemos como realidad, que es la unidad de la vida. Me parece que apunta ahí. Es un poco el desafío, ¿no? Esto es uno de los grandes secretos de la Cábala que podemos aplicar a la psicología. Bueno, que hasta acá es donde leímos. Ahora seguimos leyendo un poquito más, pero abro a comentarios, a preguntas. No sé si quieren decir algo. ¿Alguna duda? Veo que Yami compartió unos gráficos, están chiquititos en el chat. Después vamos a tratar de compartirlos en el grupo de WhatsApp correspondiente a este trabajo. Eh, pero bueno, si lo quieren ver y si hay alguna cuestión para consultar, también podemos aprovechar eso. ¿Se me escucha? Sí, Seba, se escucha. Ok. Bueno, si no hay nada para decir, sí, seguimos. Yo ahí... ¿Puedo interrumpir? Sí. Sí, Sí, Yamuna, habla, habla. Yamuna, tenés el micrófono apagado. Bueno, gracias. La pregunta que yo me hago es cuando hay estas afirmaciones de los vínculos con la psicología, ¿qué tipo de psicología hablamos? Entendemos que hay diferentes tipos de psicología. Yo no comparto la psicología tradicional ni la psicología clínica, sino que me enfoco más por el lado de la psicología transpersonal. Entonces, agrupar todos los conceptos dentro de ese tipo de psicología. Yo sé que Sebastián es psicólogo, no sé qué tipo de psicología, creo que también trabaja psicología transpersonal, eh, pero ya no es el momento o conceptualmente eh, globalizar yo lo escucho muy entrecortado, y no sé ustedes. deberíamos específicos conceptos, patrones y modelos. La pregunta es: ¿qué tipo de psicología estamos hablando? ¿Qué psicología se refiere? Yamuna, yo te escuché un poco entrecortado. No sé si los Sí, demás. yo se entrecortó. No, se Ah, entrecortó y no, tampoco pude entender lo que por dijo. eso no te pude entender bien lo que planteaste, salvo Ahora, al principio que decías qué psicología estaba hablando. Bueno, creo que él está hablando de la capacidad que puede tener la psicología, cualquier línea psicológica, de beneficiarse con la modalidad que ofrece la Cábala. Entonces, nosotros sabemos que la psicología, obviamente la psicología transpersonal me parece que es la más cercana a cómo encara el tema la Cábala y las distintas líneas esotéricas, por eso es con la que yo trabajo, porque mi llegada a la psicología viene del esoterismo, no es que de la psicología fui al esoterismo, sino del esoterismo a la psicología. Entonces mi mirada es esencialmente esotérica y dentro de las líneas de psicología, la más afín de las que hoy existen sería la psicología transpersonal, pero mi mirada es una ajá, psicología esotérica. Bueno, ahora, Saban, como está haciendo comparaciones de las distintas líneas psicológicas con la Cábala, en este caso creo que le está diciendo que cualquier línea psicológica se va a beneficiar de esto que está explicando, porque sería ampliar el horizonte y involucrar
mucha más información que la que hasta ahora están asumiendo. Recordemos que la psicología no tiene una mirada cosmogónica como base. En vez de la mística judía o el esoterismo, arranca de lo cosmogónico y de ahí llega al microcosmos. O sea, del macrocosmos, que sería el universo, llega al microcosmos. En vez de la psicología no tiene el macrocosmos como marco general. Entonces, empezar a tomar en cuenta eso es un poco, cualquier línea de la psicología, es un poco lo que plantea Saban del beneficio que le puede traer a esta psicología el conocer el esoterismo, el mundo de la cábala. Me parece que va por ahí. Bueno, no sé A si... ver, yo concuerdo con lo que estás diciendo y me siento identificado con ello, pero lo que no encuentro es cómo puedo vincular a cualquier tipo de psicología los conceptos herméticos y cabalísticos, porque son líneas de pensamiento y de interpretaciones diferentes. Bueno, ahí está el desafío de la psicología, ¿no? O sea, más, sin renegar con muchas cosas útiles que tiene, poder ampliarse y abrir a realidades más profundas y no solo quedarse con lo conocido. Por ejemplo, yo, aunque tengo una mirada esotérica de la psicología, que podría llamarse, como dije antes, psicología transpersonal, pero no, eso no significa que cosas de psicoanálisis no me sirvan o cosas de cognitivo-conductual no me sirvan. O sea, me sirvo de esas herramientas, me sirvo de ciertos postulados teóricos, pero no me cristalizo en esos postulados teóricos. Entonces yo creo que esas líneas pueden apoyarse en lo que tienen y sin quedar petrificados en esas ideas, ampliarse y abarcar otras miradas, ¿no? Una mirada mucho más compleja e inclusiva. Compleja no en el sentido de dificultad, sino de inclusividad, más grande y más rica. Creo que es viable, pero Eh, obviamente yo, tenés que salir del dogma, ¿no? yo me inclino más por la noceología que por la psicología. Nociología. Porque, No sé qué es la nociología. A ver si nos querés contar vos cuál sería la definición exacta. y bueno, eso es una rama del conocimiento que trata de las causas primeras de la conciencia y de la mente y del pensamiento. Bueno, por eso habría que ampliar la psicología a esos niveles. En realidad, psicología sí que está asociada a alma. O sea, lejos después de estar de estudiar el alma o de profundizar en el alma, la psicología de hoy, pero esencialmente es una parte de la filosofía que aborda la psiquis, entendiendo la psiquis no como el mecanismo mental y emocional solamente, sino como el alma, que es lo que está por detrás de ese mecanismo que después en la actualidad se cristalizó y quedó como psicología o a la parte psíquica, es decir, a lo emocional y mental. Pero la verdadera psiquis es el alma. Entonces tendría que volver a su fuente, esa psicología como parte de la filosofía, y más allá de lo importante que estudió la mente y las emociones del ser humano, bueno, seguir profundizando y descubrir ese nivel del alma. ¿Y por qué yo estudié psicología? Si yo vengo del esoterismo. Porque una de las cosas que dice el maestro tibetano es que la psicología va a ser una de las líneas en el futuro que va a colaborar en el descubrimiento del alma como patrón base del ser humano. Va a salir digamos, de camamanas, de sentir que del estudio solamente de la mente emocional, para ir más allá y empezar a dar cuenta del alma. Y la psicología va en ese camino, que todavía le falte mucho, va en ese camino y va a ser, como dije recién, una de las ciencias que va a colaborar en el descubrimiento del alma, que hoy es una hipótesis o una creencia religiosa, ¿no? Pero no es un hecho científico. Bueno, la psicología del futuro lo va a plantear como un hecho científico. Por eso vine del esoterismo a la psicología yo. Y por eso mi línea es la psicología transpersonal en el sentido de lo que hoy ofrece la psicología. Mi verdadera línea sería la psicología esotérica, ¿no? Bueno, seguimos. Gracias, Yamuna. Yami.
Bueno, dice, es probable que cuando alcancemos la sensación de acercarnos a esa verdad interior, se encuentre el yo interior, la esencia de la raíz del alma. La verdad de uno muere con uno mismo y no existe forma alguna de comunicarla al exterior. Esto ya lo enseñó el sabio cabalista Nachman de Breslau. Para los antiguos cabalistas, todas las estrategias para buscar y encontrar ese yo interior se denominan con el nombre de Masé Markavá. Este trabajo es completamente subjetivo. No hay forma de acceder a la Merkabah sino a través del ascenso de mi yo, o mejor dicho, del cambio de percepción de mi yo. Y acá hay un llamado, dice, los sabios o maestros pueden enseñar los métodos, pero siempre la sustancia subjetiva es la que debe manifestarse. No debemos confundir el control mental por parte de ciertos gurús que no trasladan la metodología, sino que, por el contrario, buscan el control mental del sujeto a través de una transgresión en la clipa de Geburá. Dice, y la principal modificación de dicha percepción es la autopercepción. La percepción de mi Merkabah interior no se encuentra sujeta a las percepciones exteriores, sino a mis propias percepciones. Como sabe si mi yo, cómo saber si mi yo que asciende a la Merkabah es el propio yo a través de su autoconocimiento profundo. Por lo tanto, no es posible acceder a una comprensión del ascenso a través de las comparaciones del mundo inferior, mundo de la Bet. Al contrario, todas las comparaciones de mi yo, en realidad, lo que manifiestan es el bajo nivel de mi yo. La única forma de saber si mi yo se encuentra operativo en el mundo superior al Aleph es la de percibir que estoy trabajando en el proceso de extracción de todas mis potencialidades interiores, a pesar de todos los obstáculos exteriores e interiores. Por el contrario, entre los cabalistas sabemos que todos los obstáculos están diseñados con el objetivo específico de extraer todas las potencialidades. La heroicidad real del ser humano y de todas las formas de existencia es la de elevarse mesiánicamente sobre los niveles inferiores en dirección a la Ein Sof. La mayor grandeza del ser humano es su potencia de perfectibilidad constante a pesar de sí mismo, porque para el judaísmo, con ese objetivo, hemos sido creados. En realidad, el problema se encuentra en confundir los límites de nuestra propia capacidad de percepción de la realidad con los límites verdaderos de la realidad misma. Ahí terminó el párrafo. Ok, gracias. Después, Yami, si querés leer o hablar algo de lo que compartiste en el chat, y si no, lo subimos al grupo de WhatsApp, como vos quieras, porque un Mm. montón de gráficos y más interesantes, que está bueno que ese material puedan acceder de manera más tranquila y con más tiempo, si se quiere, en el grupo, a partir del grupo de WhatsApp. Bueno, ¿qué más? No bajaste la página. A ver, hasta dónde llegamos. Sí, hasta acá leímos. A ver. Esto, hasta acá leímos. Ah, está bien. A ver. Esto, No, me parece que no. ¿cómo no? No. Sí, seguimos. Un párrafo más. Porque era un párrafo completo. Del 80 hay un párrafo más. A ver. Heroicidad, el nivel de... ¿Hasta ahí, dónde, pará. hasta dónde leíste vos? Pará. Con los límites verdaderos de la realidad misma. El nivel de la autopercepción, de la autosuperación, perdón, es el siguiente párrafo que no leí. Acá, hasta acá. Hasta ahí, exacto. Ok, no se veía el final. ¿El punto 80 lo leíste? Sí, sí, lo leí. Ok, cuando vos leíste el punto 80 y volviste a la, A al la texto, lectura. ahí me perdí, pensé que seguías leyendo el punto 80, no me di cuenta que volviste al texto, por eso no bajé. Te seguía escuchando Ok. sin bajar. Bueno, esto entonces es lo que leímos ahora. ¿Algún comentario?
¿Alguna duda? Sebastián, Sí. em, a ver, dentro de la concepción y de la visión que yo tengo acerca de la cábala y lo que he estudiado, el propósito de la cábala como tal es la corrección del alma. Y Sí, el esa ticún corrección sería. del alma se da, esa corrección del alma se da a través de cada una de las sefirot y de sus niveles de conciencia. Es un proceso absolutamente introspectivo, donde cada persona tiene que mirar a través de los ojos de la cábala y de sus principios, ese principio de corrección que lo vaya liberando de su ticún para lograr el propósito final, que es el encuentro con la totalidad. Como es arriba, es abajo. Entonces, yo me sigo preguntando eh, si esa inclusión de la psicología y de sus diferentes interpretaciones es un aspecto académico, más no espiritual, más no esotérico. Gracias. No, porque, a ver, lo que dicen los Macubalín es de que cuanto más se desarrolla el aspecto mental a través del intelecto, a través de incorporar conocimiento, se van desprendiendo los clipot, se va desprendiendo las escamas, y eso hace de que la luz de la Neyamá pueda brillar más, pueda brillar sin estar comprimida y pueda tener acceso al camino medio para ingresar a la Sefirá de Keter, porque se trabaja por medio de la Neyamá que está en Tiferet, el centro tiferético. Y dice que cuanto más se estudie y se haga Itbodedut, más escamas van a caer hasta que esas clipot caigan todas y solo quede un cli que se va a expandir. ¿Para qué? Para recibir más or, más luz. Además, Eso lo entiendo, además, pero yo lo que yo creo, creo es que perdón, sí, sí, es completa un vos lo que quieras proceso, decir, Yamuna, después te doy mi comentario. creo que es un proceso absolutamente individual. Creo que ese descubrimiento y ese reconocimiento de esas diferentes capas de nuestra alma, la realiza cada persona en su nivel de conciencia. Sí, sí, es que por eso al principio del libro dice de que a diferencia de la psicología, el yo aquí, en el estudio de la Cábala, no debe ponerse en defensa, en estado de defensa, porque no hay una persona enfrente, un psicólogo, que quiera venir a transgredir sus espacios. Entonces no se pone en esa posición de defensa. Eso es lo que tiene la Cábala, porque es un camino personal. Pero ¿qué pasa? Los Macubalín siempre estudiaron en comunidad. Esa es la gran diferencia con la psicología. Sí, después, pero volviendo, yendo a un contexto más amplio, la psicología, con todos los defectos que tiene, llevó a la conciencia humana a reconocer una interioridad que antes no existía, a nivel masivo al menos. ¿No? Existía en las líneas esotéricas, ocultas, que muchos incluso no hace tanto eran perseguidos por investigar por ahí, pero la psicología vino a abrir la mente humana a una realidad que no conocía. Entonces, ese es fundamental. Y la psicología tiene que ver con la energía de Acuario. O sea, llevarnos a una dimensión del ser humano de la cual no damos cuenta, pero sin embargo nos condicionaba y empezamos a descubrir esa inconsciente personal, el inconsciente colectivo, ya ampliándonos más con el contexto, en conexión con la humanidad, y es fundamental. Conocer eso como humanidad. Es parte del plan, es parte del Tikkun Olam, si se quiere, que eventualmente tendrá que trascenderse, sin duda, como cualquier conocimiento que llegue, tendrá una función y después, si nos cristalizamos ahí, más que una facilidad se puede transformar en algo negativo, seguro, pero le abrió un campo a la humanidad del cual casi no se sabía, salvo en círculos muy cerrados. Entonces tiene una función fundamental y por eso es la ciencia del futuro que cuando vaya progresando la psicología le va a abrir a la humanidad el campo del alma.
Así que lejos está la psicología de no pertenecer a la energía de Acuario o a la rectificación de no solo personal, sino planetaria. De hecho, uno de los 10 grupos simientes de los que habla el tibetano, con los que está trabajando la jerarquía, son los psicólogos. Él habla de 10 grupos simientes, los desarrolla, no sé si en Magia Blanca, no me acuerdo exactamente en qué libro lo desarrolla, y uno tiene que ver con los psicólogos. Entonces, es parte del plan que la psicología haya tenido el lugar que tuvo en los últimos 100 años, y de ahí nos va a poder llevar, no digo ya, pero creo que cada vez está más cerca, al descubrimiento del alma como realidad esencial del ser humano, más allá de lo que hoy está estudiando. Bueno, volviendo al texto. Dice, es probable que cuando alcancemos la sensación de acercarnos a esa verdad interior, se encuentre el yo interior, la esencia y la raíz del alma, ¿no? Entonces, el desafío, interiorizarnos, salir de las identificaciones con las formas vinculadas a kamamanas, si se quiere, a la mente de deseo, y conectar con la neyama, la raíz del alma. La verdad de uno no muere con uno mismo y no existe forma alguna de comunicarla al exterior. O sea, hay esa esencia que propone acá, que se descubre con la interiorización, no puede comunicarse porque está más allá del pensamiento y la posibilidad de ponerlo en palabras exactas. Eh, y muere con uno porque en el sentido que se trasciende la personalidad, pero es la base de esa personalidad. Cuando el alma se retira, la personalidad se descompone, pero esa alma se lleva la experiencia de esa personalidad y vuelve a construir una personalidad en función de su tikkun personal, o sea, su karma personal, en relación al tikkun olam, es decir, al karma global. Entonces, la verdad de uno muere con uno mismo, porque no todo se puede expresar, esa alma no puede exteriorizarse a través de sus vehículos todavía de manera plena, y ese es un poco lo que plantea acá. Es el secreto que puede ser, que no puede ser comunicado, que tiene que ser vivenciado directamente desde la experiencia personal, desde la experiencia de cada uno, de ese contacto o ese descubrimiento interior. Entonces, esto ya lo enseñó el sabio cabalista Nachmah. Bueno, para los antiguos cabalistas, todas las estrategias para buscar y encontrar ese yo interior se denomina con el nombre de Masé Merkabah. Este trabajo es completamente subjetivo. O sea, ¿es subjetivo? Sí, pero está asociado con la objetividad. Sí, porque no hay en realidad separación. Pero ¿qué pasa? Hoy nuestra mente, vía los sentidos y la identificación con el cuerpo físico, se pierde en la objetividad. Y la mente subjetiva, que nos lleva a, digamos, a la intuición pura o a Buddhi, al alma, está en potencia, no está en acto. Entonces nuestro desafío es que esa objetividad pierda potencia para no ir siempre a través de los sentidos hacia el mundo de las formas, sino equilibrarlo desarrollando la mente subjetiva y reconociendo entonces esa raíz del alma. No hay forma de acceder a la Merkabah, a esa raíz del alma, a la construcción del cuerpo de luz, el cuerpo causal, que es el vehículo del alma, sino a través del ascenso de mi yo, o mejor dicho, del cambio de percepción de mi yo. Es decir, dejar de identificarnos con lo temporal para empezar a descubrir lo que es más permanente. Salir del yo de Yesod, con todo el condicionamiento que implica cuando estamos identificados con la parte, y empezar a interiorizarnos en la Tiferet, y desde ahí seguir el proceso hacia Keter. Veo que alguien levantó la mano. Antes de seguir, abramos a quien levantó la mano. ¿Qué querés comentar? Seba. Masé Merkabah significa la obra del carro, ¿sí? En la Cábala se refiere al conocimiento secreto de cómo funciona el carro celestial, descrito por Ezequiel en la visión del trono de Dios, sostenido por criaturas vivientes y ruedas de fuego y luces giratorias. Y los macubalín antiguos decían que estudiar la Masé Merkabah era contemplar justamente los misterios del mundo superior, el Olam Hatzilut, como la divinidad se manifiesta en formas inteligibles. Entonces era una experiencia subjetiva, dice ahí Saban,
porque es una experiencia visionaria, no solo teórica. En el Talmud también se advierte que esos secretos solo podían enseñarse al sabio que los entendía por sí mismo, porque describen la estructura interna del cosmos y del alma, entonces tiene que hacer un viaje de introspección, ¿no? El Masé Merkabah corresponde al estudio de las sefirot superiores, o sea, la tríada superior, y representa la ascensión del alma por los palacios, Ekalot, recordemos los 49 más uno palacios de la Binah, que atravesando los mundos hasta unirse al trono divino. El Zohar interpreta a Merkabah como el vehículo del alma, que se forma al alinear las sefirot internas con las celestes, el hombre como carro de la Shejinah, y como dice el Zohar, los patriarcas son la Merkabah, es decir, los justos son portadores del trono divino en el mundo. Por eso siempre se habla de que a través de los tzadikim, de los justos, se puede ingresar al reino de los cielos. Entonces, Masé Merkabah es el arte místico de contemplar y participar, eh, de contemplar más bien la estructura divina del universo y caminar y hacer o desarrollar o construir ese camino interior que convierte al alma en vehículo de la presencia, ¿no? De la Shejinah. Ese camino interior también podría ser el cuerpo de luz del que venimos hablando, o el puente arcoíris también del que se habla, ¿no? En el esoterismo. Esa, El Antakarana. el antacarana, claro. El antacarana, en algún sentido, podría tener que ver con ese sendero de la interiorización que nos lleva de la mente objetiva, identificada con las emociones y el cuerpo, vía los sentidos, a la mente subjetiva, que es el plano mental abstracto superior, y de ahí el contacto con Budi. Esa es la construcción del puente de luz o Antacarana, que implica entonces el cuerpo de la Merkabah y conectar con el cuerpo causal, que es el vehículo del alma. Sí, se habla mucho también en el Zohar de los 32 sadiquín, ¿no? De los 32 sabios que también corresponden a los 32 senderos de sabiduría que se mencionan en el Sefer Yetzirah, la Bet. 32 forma la palabra Lev, corazón. Bueno, fíjate Eh, que 33, que es el punto, ir más allá de los 32 canales y dimensiones, implicaría que el fuego de la Kundalini se eleva hasta la cúspide de la cabeza. O sea, trascendés cualquier estructura y conectás con lo infinito cuando eso acontece. Entonces pasás por los claro, 22 canales, o sea, por los 22 canales y las 10 dimensiones y conectás con el número 33, lo que está más allá, con lo trascendente. Otro bueno, modo de verlo es, como vos dijiste, el 49, que conecta con uno más el 50. Nosotros se nos dice que hay mm, una letra por cada uno de los pétalos de los chakras, una letra del idioma sánscrito, que serían 49, y ir más allá sería la trascendencia de cada una de las dimensiones que el chakra nos abre a tener la experiencia. Entonces, tener la experiencia en todas las dimensiones, ir más allá, es el número 50. Si nosotros vamos sumando los pétalos que cada chakra tiene, entendiendo que el del centro ágnea pueden leerse como 98 o como 2 porque se despliega hacia los dos lados, bueno, ahí tenemos los 50 o los 49, los 50 de la trascendencia, que es con la conexión del Sahasrara. Entonces, las distintas líneas esotéricas con lenguajes propios de esa línea hablan más o menos del mismo proceso. Bueno, sigamos un poquito más, así tratamos de terminar este párrafo hoy. Que tal vez nos extendemos unos minutitos. No hay forma de acceder a la Merkabah sino a través del ascenso de mi yo, o mejor dicho, del cambio de percepción de mi yo, ¿no? Tenemos que interiorizarnos y expandir la conciencia, pasar, si se quiere, de chakra en chakra, y ahí ingresar al mundo subjetivo. Subjetivo no como opinión, sino subjetivo en términos de interioridad. Y la principal modificación de dicha percepción es la autopercepción. Está bien, entonces tengo que dejar de identificarme con el cuerpo y las formas y sentirme separado del mundo para empezar a conquistar niveles más inclusivos y que el yo se abrace a lo no yo para reconocer el verdadero yo soy.
La percepción de mi Merkabah interior no se encuentra sujeta a las percepciones exteriores, sino a mis propias percepciones. ¿Cómo saber si mi yo que asciende a la Merkabah es el propio yo a través de su autoconocimiento profundo? Por lo tanto, no es posible ascender a una comprensión del ascenso a través de las comparaciones del mundo inferior. O sea, si yo estoy en el mundo de la comparación, en el mundo de Beth, no estoy interiorizándome hacia la unidad, que trasciende la dualidad. Si en la comparación, yo y el otro, cualquier sea como se exprese, estamos en la dualidad. Entonces, fusionar esa dualidad en una síntesis superadora sería interiorizarnos, ingresar por el sendero de la Merkabah hacia los planos superiores, ¿no? Es expandir la conciencia, empezar a reconocer la raíz del alma. La única forma de saber si mi yo se encuentra operativo en el mundo superior de Aleph, o sea, de la unidad, es la de percibir que estoy trabajando en el proceso de extracción de todas mis potencialidades interiores. Entonces, en la medida que lo potencial se pone en acto y trabajo para que eso acontezca, eso significa que empiezo a trascender las dualidades, que limitaban mi energía y por lo tanto limitaban que ese potencial del alma pueda devenir en acto, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar desde la unidad, sí, el potencial se activa, ¿no? Eso que aún ni descubrí todavía. La única forma de saber si mi yo se encuentra operativo en el mundo superior, Aleph, es la de percibir que estoy trabajando en el proceso de extracción de todas mis potencialidades interiores, a pesar de todos los obstáculos exteriores e interiores, ¿no? De lo consciente de lo inconsciente, bueno, habrá que purificarlo, sublimarlo, para que el potencial del alma, las virtudes acumuladas en el cuerpo causal, se manifiesten. Y reconocer ese potencial como lo que en esencia somos. Por el contrario, entre los cabalistas sabemos que todos los obstáculos, perdón, están diseñados con el objetivo específico de extraer todas las potencialidades. O sea, el Satán es el personal trainer que tenemos, que nos desafía, nos tienta, nos hace caer y demás, para que a partir del aprendizaje y del esfuerzo que eso implica, poder traer ese potencial divino en acto. Entonces, lejos de ser algo malo, es un personal trainer del alma. La heroicidad real del ser humano y de todas las formas de existencia es la de elevarse mesiánicamente sobre los niveles inferiores en dirección del Alain Sof. Entonces, vamos reconociendo el Cristo que somos, el Mesías que somos, en la medida que nos dejamos identificar con la parte y vivenciamos la unidad del Ein Sof, ¿no? El Padre en los cielos. Esto es cuando Jesús dice: mi Padre y yo somos uno. Para mí, esa afirmación de Jesús da cuenta de que Él está en el nivel más alto del alma, no como dicen, como dijo Yami, que dicen algunos cabalistas, ¿no? Si Él reconoce al Padre como el Ein Sof y dice: mi Padre y yo somos uno, para mí es equivalente a la afirmación vedantina aquello yo soy, y entonces no está solamente en el nivel de la Jaya, sino en el nivel del alma más alto. Esa es mi mirada, ¿no? Entonces, la mayor grandeza del ser humano es su potencia de perfectibilidad, constante a pesar de sí mismo, porque para el judaísmo, con ese objetivo hemos sido creados, ¿no? Para evolucionar y manifestar la perfección que en esencia tenemos, que es el potencial, traerlo en acto, es hacer que esas ideas divinas de cada Platón encuentren una mejor forma de manifestación en el mundo. En realidad, el problema se encuentra en confundir los límites de nuestra propia capacidad de percepción de la realidad con los límites verdaderos de la realidad misma, ¿no? Hasta ahí leímos, hasta ahí leímos. La otra partecita no. Ok, perfecto. Entonces, eh, que los límites con los que hoy nos identificamos no sean nuestros verdaderos límites, ¿no? Porque eso creemos que son los límites de la realidad. Y acá está mostrándonos que la realidad no tiene límites, que es lo que nosotros le proyectamos. Entonces, reconocerlos, trabajar sobre ellos para ampliar el horizonte, romper el nivel de Saturno y seguir avanzando, sería un poco el desafío de este Tikkun personal asociado al Tikkun Olam, o de ir hacia la interioridad y reconocer esa esencia que somos, esa raíz del alma, y construir el cuerpo de luz, la Merkabah, trascendiendo la dualidad y reconociendo la esencialidad de la síntesis del Aleph, que es lo que, según plantea acá la enseñanza espiritual, somos. Bueno, dicho todo esto de manera rápida, porque ya nos pasamos de horario, si alguien quiere comentar algo más o tiene alguna duda antes de hacer la meditación de cierre.
Bueno, vamos a tomar acá, hasta acá habíamos llegado, ¿no? Tomar apunte para si la próxima ya Sí. nos queda más claro. No leímos el punto 81 y de ahí seguimos. Bueno, gente, si no hay dudas, si no hay nada para comentar, nos vamos a la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias gente por participar. Fíjate, Yami, de copiar lo que pusiste en el chat, así podemos subir al grupo de WhatsApp, así la gente lo tiene para ver en la semana. Mañana, recuerden, tenemos en los martes a las 8 de la noche de horario Argentina la lectura de la clave de la teosofía. El miércoles estamos con Doctrina Secreta, Cosmogénesis tomo 1. El jueves estamos con Astrología Esotérica. Y después las reglas de oro para la vida cotidiana. Y el viernes tenemos Tratado sobre Fuego Cósmico 7:30 p.m. Si Dios quiere. Así que bueno, nos vemos mañana y el resto de los días. Y si no, el próximo lunes, 8 de la noche, continuamos con la lectura del libro de Saba en este espacio de Cábala. Muchas gracias, gracias por participar. Bendiciones, que estén bien todos.